Buenos días, Grupo Instrucción Teológica. Soy el pastor Salomón de la Cruz. Estoy presentando mi libro Homilética Básica. Aprenda a predicar con más éxito. Este material ya lo hemos considerado con el ejemplo de la construcción de una casa, la construcción de un sermón. He hablado de las bases, que son 4: tema, texto, propósito y oyentes. En este sentido, ya hemos hablado del tema con su respectivo título. Hemos hablado, de hecho, del tema general y específico. Hemos también hablado del propósito general y específico. Hemos hablado de los oyentes y también hemos presentado por allá lo que es la importancia del texto. Esas son las bases. Luego hablamos de la estructura, el armazón que va a sostener ese sermón en pie. En esta ocasión vamos a hablar en el capítulo 4 de las paredes del mensaje. Las paredes del mensaje nosotros la entendemos como la subdivisión. Vamos a entrar las subdivisiones del sermón, pero vamos a hablar primeramente qué es una pared. Una pared en realidad es una estructura sólida vertical que lo que hace es proteger o también definir un ámbito o forma. En construcción, las paredes se usan como elementos para delimitar o dividir espacios. Estas pueden ser construidas con diversos materiales que van desde rocas hasta madera y hormigón. Eso depende del sistema constructivo que se quiere emplear. Si la pared solo cumple la finalidad de dividir, se usan ladrillos cerámicos bien macizos o huecos en diferentes tipologías según el ladrillo empleado. Casi en los Estados Unidos se utilizan tipos de elementos de tabla roca. Bueno, comparamos las subdivisiones o las divisiones secundarias con las paredes y los revocos finales de la construcción. Estos se colocan entre una y otra columna, es decir, entre una división y otra división. Prácticamente se trata de los detalles que explican los puntos principales. Recuerda que lo primero que hicimos, sacamos los 4 básicos fundamentales. Después pusimos la estructura, que son los puntos principales. Y ahora las paredes lo que van a hacer es detallar los puntos principales. Son los detalles que explican los puntos principales. Eso se llaman las subdivisiones. Prácticamente son los puntos que van a desarrollar el pensamiento que contiene cada división principal. O sea, ahorita lo que vamos a hacer es trabajar con cada división principal que usted acomodó, ya sea del sermón temático o textual. No importa la estructura, vamos a trabajar con ello. ¿Para qué? Lo que va a hacer la subdivisión es clarificar, explicar o ejemplificar la división principal. Vuelvo a reiterar cuál es la función de la subdivisión. Lo que van a hacer tus subdivisiones, que algunos le llaman la carne del mensaje, van a hacer clarificar, explicar o ejemplificar tu punto principal. En este sentido, 3 o 4 puntos los que hayas sacado. El punto principal con sus subdivisiones se le conoce como un bosquejo pequeño, al punto principal con sus subdivisiones, que es de eso lo que vamos a estar hablando. Mira, si los puntos principales son el esqueleto de un cuerpo, por así decir, si estamos comparando los puntos principales con el esqueleto de un cuerpo humano, las subdivisiones son la carne que se adhiere a esos huesos. Entonces el esqueleto le da al cuerpo forma general, pero los tejidos musculares añaden muchos detalles a esa forma. Eso es lo que hace la función de la subdivisión y las divisiones. Estamos haciendo la comparación entre nosotros, estamos manejando lo de la construcción, por eso llamamos la estructura y después las paredes. Pero si estás hablando del sermón como un esqueleto, serían los puntos principales, la carne, los tejidos, los músculos que añaden forma serían las subdivisiones. Entonces la idea general la trazan las divisiones principales. Pero las subdivisiones, por eso hemos trabajado mucho en divisiones principales y hemos estado tratando de pedirles que manden sus divisiones principales para revisarlo. Pero las subdivisiones complementan y van a rebustecer esa idea de la división principal. Así que es muy difícil encontrar ideas o ese material para hablar un rato sobre cada punto principal. Pero hay solución
Y de alguna manera, si uno está dispuesto a escribir, a orar, a revisar, a preguntarle al texto, a ordenar sistemáticamente sus ideas y a disciplinarse, vas a encontrar mucho material. O sea, la disciplina incluye constancia en buscar la dirección del Espíritu Santo. Recuerden que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a depender. El que busca, sufre, pero al final, el que busca, halla. Así que vamos a trabajar con subdivisiones para llenar el esqueleto de carne, para poner las paredes del mensaje. Y de hecho, aunque usted no lo crea, lo más difícil es sacar el tema y las divisiones principales. Las subdivisiones, que para algunos es muy complicado, hoy nos vamos a dar cuenta que son de las partes del sermón que uno puede encontrar mucho material solamente dedicando un poquito de tiempo y compartir material sólido. Por ejemplo, si tú tienes ya tus 3 divisiones principales o 4, yo siempre he sugerido para los que comienzan que con 3 divisiones es suficiente, pero si tiene 4 divisiones, por ejemplo, tu sermón, lo que vas a hacer es dividir también el tiempo para que todas las divisiones tengan la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto piensas que vas a predicar? ¿15 minutos o 20 minutos? Bueno, voy a predicar 20 minutos, pero tengo 3 divisiones. Ok, si tú le asignas 5 minutos a cada división principal, 5, 5, 5, ya tienes 15, más tu introducción y tu conclusión ya tienes los 20. A lo mejor hasta 4 minutos puedes ponerle por cada división. 4 por 3, 12. Dedicas tal vez unos 4 minutos a tu introducción, que serían 16, y dedicas 4 minutos a tu conclusión. Entonces, nota bien cómo aterrizas ese sermón. Pero vamos a analizar cómo sacar las subdivisiones, lo que aquí le llamamos las paredes del mensaje. Bueno, en primer lugar, en este audio vamos a mandar lo primero que hay que hacer, que es analizar el pasaje bíblico que está delante de ti. Decir, tienes que meterte al pasaje y hacerle todas las preguntas posibles. Por ejemplo, sí que es el Salmo 23 el que estás analizando, y entonces empiezas a hacer las haciendo preguntas sobre el fondo del texto. O sea, para analizar el pasaje bíblico que está delante de ti, que aquí entra el tema de la hermenéutica, primero vas a hacerle preguntas sobre el fondo del texto. ¿Quién escribió el Salmo 23? ¿En qué momento lo escribió? ¿Qué es el contexto que giraba cuando él lo escribió? En general, todo lo que en la historia de este personaje, el momento exacto en que lo escribió, si fue rey antes o después de ser rey, ¿no? Entonces, vamos entonces a estar profundizando. Dos, hay que entender cada palabra del texto. No solamente desde el punto de vista etimológico, que es algo muy bueno, porque hay que rastrear la palabra, ver la etimología de la palabra. Muchas ocasiones, cuando estás estudiando las palabras en sus raíces etimológicas, que aquí yo recomiendo diccionarios bíblicos, por ejemplo, un Strong para analizar las palabras hebreas, las construcciones de los textos. También crítica al texto hebreo, si tienes comentarios de crítica al texto hebreo, que te ayudan mucho, ¿no? Que te dan amplio sobre la construcción del texto, porque eso te puede dar el significado del texto, ¿no? Por ejemplo, ya en la expresión cómo se narran la construcción del texto: Jehová mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿cuál sería el fondo, el hebraísmo que hubiera en ese texto? Entonces, uno, cómo analizar el pasaje que está delante de mí. Bueno, pues haciéndole preguntas al fondo del texto. 2, entendiendo cada palabra del texto. 3, comparando el texto con sus pasajes paralelos. A lo mejor ya en el pasaje paralelo vas a encontrar la historia de David, ya como un pastor, y como él cuenta cómo cuidaba sus ovejas, y también ya
otros pasajes paralelos un poquito más remotos, que serían las expresiones del Señor Jesús presentándose como el buen pastor. Estoy poniendo solamente un ejemplo, ¿verdad? Tomando en cuenta todo ese contexto, consultando a varias versiones. Fíjense que nada más, qué interesante es, a veces hay que ver qué es lo que está antes y después de ese texto. Por ejemplo, tú ves el Salmo 22, que es un salmo mesiánico que habla de la muerte de Cristo. ¿De qué nos habla? El Salmo 22 habla de la muerte de Cristo. El Salmo 24 que le sigue habla de el futuro, habla de lo escatológico, y entonces el Salmo 23 habla del tiempo presente. Nota bien cómo en una idea te va ubicando el texto, ¿verdad? Luego consultando en varias versiones. Si no tienes acceso al original, pero bueno, pues tienes varias versiones, tú puedes entender el significado del texto. Pero también puedes hacer lo que se llama una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Es escribir en tus propias palabras el texto, lo que tú estás entendiendo que el texto está transmitiendo. Entonces tú haces una paráfrasis, es una narración del texto en tus propias palabras. Esto es algo muy bueno porque eso va a darte la habilidad de que tú estás entendiendo el texto. Se llama paráfrasis. F, consultando a comentarios de confianza, que sobre todo son exegéticos, pero también críticas del mismo texto. Y en el caso del Nuevo Testamento, la crítica del texto de Robertson es muy buena, pero hay otros comentarios, pero ese te puede servir como una introducción, ¿verdad? Y otros textos exegéticos, porque ahí tú ves lo que otros autores han pensado al respecto y te puede ampliar el panorama. También aplicando la palabra a tu propio corazón, diciendo, a ver, ¿qué me dice ese texto a mí? Y con eso tú ya tienes un buen punto para material. Voy a darte la segunda parte, que cómo sacar las subdivisiones, que es escoja cualquiera de los siguientes métodos. Métodos para sacar las subdivisiones. Bueno, voy a presentarte 8 métodos para narrar, describir o escribir tus subdivisiones. A ver, el primer método es acercarse, agarras tu división, no, las divisiones no se van a hacer al mismo tiempo todas, es una a una. Por ejemplo, agarras la número 1 y dices, a ver, voy a aplicarle, puedo sacarlo aplicándole preguntas a la división principal, y entonces le aplico a lo mejor mi tema. Vamos a suponer que mi tema es el Salmo 27 versículos 4 al 6, y voy a predicar en un aniversario de una iglesia, y entonces voy a hablar del valor de ese santuario según esos versículos 4 al 6. Ya saqué mis divisiones. Yo tengo varias divisiones, ya aquí tengo 4 divisiones, que son los siguientes. Una demanda prioritaria, estar en su casa, versículo 4. 2 objetivos de estar en su casa, que en ese caso ya los pongo los 2 objetivos. Aparecen ahí en ese versículo. 4 beneficios de estar en 4 beneficios de estar en su casa, versículos 5 al 6. Y también voy a tener allá 2 expresiones de culto en su casa. Aquí es muy fácil porque, por ejemplo, en este caso, una demanda prioritaria, yo puedo decir estar en su casa, ya tengo la respuesta, ¿no? Una cosa es demanda de Jehová, es que esté yo en la casa, ya me dio la respuesta, el texto ya me dio la respuesta, entonces yo puedo hablar qué demandas puede uno tener y cuál sería una demanda prioritaria de todas tus demandas que puedas, de todas tus oraciones, tus peticiones a Dios. Esta podría ser una demanda. Pero también a lo mejor dentro de otro contexto, porque yo estoy hablando aquí de algo que el mismo texto te está respondiendo, pero bueno, a lo mejor en tu tema pues incluyas, vamos a suponer, eh, ¿cómo le podríamos llamar a un tema? ¿No? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vamos a poner un tema por allá, ¿no? Cómo cultivar la amistad con Dios sería mi tema, y entonces teniendo comunión con Él, obedeciendo su palabra, adorándole diariamente. Y entonces yo tengo allá un bosquejo, y en ese bosquejo pues yo le hago la pregunta al primer
a la primera, que es teniendo comunión con Dios. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? Y mis respuestas van sacando mis subdivisiones. O sea, le hice una pregunta a la división principal. Las subdivisiones no tienen que tener relación con la otra pregunta o con la otra división. No, es lo que yo quiero. Incluso hasta puedo armarlo con puras preguntas. Es decir, de hacerle 4, 5, 3 preguntas. La cosa es que tengo que explicarlas y el tiempo también tomarlo en cuenta para no detenerme y enredarme solamente en un punto. Luego, preguntas aplicarse a la división principal. Luego, explicación de la división principal. Por ejemplo, yo en el tema que había dicho Salmo 27, dije una demanda prioritaria que estar en la casa de Dios. Ya yo explico qué es una demanda, por qué digo que es prioritaria, y cómo es que puedo buscarla. Voy explicando cada parte de tal manera que yo explico parte por parte mi punto principal, que es una demanda, es prioritaria y estar en su casa. ¿Qué es estar en su casa? Todas las tres cosas. ¿Qué es una demanda? ¿Qué es prioritaria? ¿Y qué es estar en su casa? Entonces yo explico mi división principal y una vez que la gente lo ha entendido, ya avancé mi punto. Otra forma es explicación de la división principal, ilustración de la división principal. ¿Qué es lo que haría yo allá? Poner ilustraciones. Por ejemplo, si mi división principal, en este caso, sería 2 objetivos de estar en la casa de Dios. Y ahí mis subdivisiones van a incluir para contemplar la hermosura de Jehová y 2, para inquirir en su templo. Y entonces yo digo allá, a ver, vamos a analizar esto y decir que les pongo una ilustración. ¿Cómo es contemplar la hermosura de Jehová? Y les cuento una ilustración. Inquirir en su templo y les cuento otra ilustración. Entonces, poniéndoles ilustraciones, ya con eso explico, salgo de mi explicación de mi punto principal. Entonces, puede ser usando una ilustración para la división principal, o en este caso 2, ¿verdad? Pero también definiendo la división principal. ¿Cómo es que defino la división principal? Bueno, vamos a suponer que mi división dice 2 expresiones de culto en su casa, versículo 6. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y entonces ese es mi cuarto punto. Entonces yo voy a hablar de 2 expresiones de culto en su casa. Y lo que hago es definir qué es expresión, qué es de culto, y esa explicación, qué es expresión de culto en su casa, qué es sacrificarle, qué es cantar, eso va a describir, desglosar lo que es mi división principal. Pero también no solamente eso, sobre todo esto funciona cuando, por ejemplo, necesito explicar qué es, porque es un poquito más complejo. Vamos a suponer, si mi división es lo que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y entonces ya yo pongo es un jarpazo. Entonces tengo que buscar jarpazo, ir definiéndolo, poner definiciones para que me vayan entendiendo lo que es el jarpazo, ¿no? Tengo la oportunidad de definirlo. Voy a poner otros 4 métodos de cómo sacar mis divisiones principales. Bueno, también puedo sacar mis subdivisiones haciendo aplicaciones prácticas de la división principal. Es decir, fomentando elementos de aplicación devocional. Puedo aplicar la división principal. Vamos a suponer que allí una de mis divisiones tiene que ver con el servicio a Dios. Entonces yo voy aplicándolo. Una de las formas en que tú puedes servir es haciendo esto. Otra de las formas en que tú puedes servir es de esta manera. Y una tercera forma en que tú puedes servir es haciendo aquello. Y entonces vas describiendo o aplicando la división principal a las personas. Pero también puede ser una descripción de la división principal, en el que tú agarras la división principal y las vas describiendo, eso es válido también, aunque sean puntos largos, pero tú lo vas describiendo. La cosa es que entiendan tu punto. Otra de los métodos es aclaración de la división principal.
Este es el séptimo método, cuando lo que tú quieres es aclarar en ese punto. Y entonces tú, por ejemplo, vas corrigiendo cuando dices el término segunda venida. Bueno, el término segunda venida quiero aclarar. El término segunda avenida no es un evento aislado, sino que es un programa. Es un programa por esto. Y empiezas todo tu discurso en ese punto va a ser aclarar ese punto. Aclarar, eso es lo que se llama. Cuando dice aclarar, es decir, cuando hablo de segunda avenida, no quiero que lo confundan con el rapto. No se trata de una avenida para esto. No se trata de su primera avenida. No, entonces tú describes lo que no y entonces describes luego lo que sí. Es esto y es aquello. También puede ser una respuesta al interrogante que surge de la división principal. Por ejemplo, si tu división principal es, vamos a suponer, el, la casa de Dios. Esa es una de sus divisiones, ¿no? Entonces dice, ¿qué entendemos nosotros por la casa de Dios? Y entonces tú vas allá dando respuesta. Número uno, cuando decimos casa de Dios nos referimos a eso. Número dos, cuando recibimos casa de Dios nos referimos a aquello. Número tres, y así vas describiendo, desglosando tus subdivisiones. Eso es algo muy importante, poner allí las ilustraciones que vas a usar en dado caso, porque hacerlo completo ya se amplía el panorama. El, el análisis del texto te va a dar muchísima información respecto de cómo desarrollar tus subdivisiones, pero tienes que ubicar en los comentarios, no los dejes al aire, ubícalos en qué momento los vas a decir. Muy bien, vamos al punto número 3. Después de haber presentado lo primero, que es analizar el pasaje bíblico que está delante de ti y conocer los métodos que puedes usar. En tercer lugar, toma una hoja de papel aparte y escribe como encabezado el primer punto principal y cómo sus divisiones o las subdivisiones o lo que tiene para ese punto principal, cómo vas a desarrollarlos. Entonces, hazlo, porque esto es algo muy importante. 4, ordénalos de tal manera que lleven al oyente por un proceso lógico hasta que tenga en mente un cuadro completo del tema de la división. Es decir, el bosquejo que tú tienes tiene que quedar claramente en la mente del oyente. Esto es algo muy importante y eso le va a ordenar y va a hacer que la persona esté atento y preste atención a dónde tú lo estás llevando. No se pierda del mensaje. El número 5, revise los puntos que tienes redactados, porque primero, aquí hay algo importante en la redacción. Preste atención a esto. No todas las subdivisiones tienen que tener concordancia directa con el punto principal. Algunos pueden servir de enlace para otras subdivisiones o una división principal también. No hay que redactar el mismo tema en otras palabras como una de las subdivisiones. Esto no es explicar, sino es repetir el tema en otras palabras. No es lo que se trata, sino que tú lo que vas a hacer es ampliar. Aunque cada subdivisión tiene que relacionarse con el punto principal, no es necesario que se relacione cada subdivisión con otra subdivisión. Así que eso es algo muy importante en la redacción. Por último, escriba las subdivisiones en su bosquejo, haciendo una sangría, o sea, dejándole un margen para que se distingan los puntos principales de las subdivisiones. Por ejemplo, si en los puntos principales tú usaste números romanos, luego deja un margen abajo y puedes usar incisos abajo para que así no se compliquen. Entonces los puntos principales se escriben más a la izquierda, dejando las subdivisiones más a la derecha para cambiar el sistema de numeración y así hacer otra distinción. Se escriben con letras y ya no con números romanos. 7. Sigue el mismo proceso con todos los otros puntos principales y ya tendrás tus subdivisiones. Solamente que en las transiciones, allá antes de cada división, cuando tú vas a poner transiciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tu tema es Juan 3:16, que habíamos dicho, la singularidad del amor de Dios, y luego ya hemos visto la singularidad de Dios. Ahora vamos a hablar de la universalidad del amor de Dios. Pero en tercer lugar, también este texto nos presenta
los propósitos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y ahí ya ves cómo escalaste de un punto al otro punto. Eso se llama transiciones entre punto y punto. Que vas a ponerlo, escríbelo allá también para que sepas cómo vas a hacer tu transición al otro punto. Entonces, algo muy importante. Bueno, pues vamos a ver cómo están la narración de tus subdivisiones y ver cómo tu sermón va agarrando carne. Cuando hablamos de la ilustración es algo muy importante, que se ilustra un mensaje cuando, cuando se compara la verdad conocida con algo común o conocido, o una verdad desconocida, perdón, una verdad que tú quieres reafirmar o una verdad que quieres explicar o aclarar, lo comparas con algo común y conocido, con una historia de la vida real, incluso hasta con un objeto tangible. Entonces la comparación puede ser breve, la comparación, o larga. La comparación puede ser de contraste y prever una idea paralela que se desea aclarar, pero tiene que estar dentro de los límites de la experiencia y comprensión del auditorio. O sea, si tú le vas a hablar de una ilustración, que sea una ilustración que esté en su entorno. Vamos, si es un campesino, pues tienes que hablar las ilustraciones que están en su entorno de campesino. Pero si es, por ejemplo, un profesionista, tienes que hablar de las ilustraciones que están en su entorno como profesionista. Entonces, podríamos decir que la idea es darles luz a lo que les es común, y partiendo de lo común, tú puedes ir a lo que ellos desconocen. Las ilustraciones tienen valor o son importantes porque, en primer lugar, el Señor Jesucristo usó muchas ilustraciones. Acuérdense de sus parábolas y todo lo que él utilizó. Además, aclaran una verdad porque crean más interés, crean ellas interés y atención porque sirven como medio para hacer una repetición a la verdad que se tiene que enseñar, y la repetición, recuerden que es un factor esencial para lograr aprendizaje. Así que tú puedes decir una verdad sin repetir de nuevo la frase de esa verdad, pero lo puedes hacer a través de una ilustración. Las ilustraciones pueden ser visibles, es decir, podemos llevar algo visible para demostrar a los oyentes en el momento de la presentación de esa verdad. Tomas ese algo visible y les presentas. Y eso es algo muy interesante, ¿verdad? Porque cuando tú llevas algo físico en la predicación, eso se les queda mucho, esa forma de ilustrar. También pueden ser narrativas. En ese caso, usar parábolas, anécdotas, comparaciones extendidas. Y también hay un método de presentar ilustraciones que es la comparativa. La comparativa es la comparación verbal entre la verdad y algo conocido. Puede ser una frase, pero lo que haces es estás comparando, y esas comparaciones te sirven de ilustraciones, ¿no? Entonces, esto es algo muy, pero muy interesante, ¿no? En este sentido. Para que la ilustración sea efectiva, es preciso que tenga una relación clara e íntima con el tema. ¿Por qué? Porque si la ilustración no tiene nada que ver con el tema, lo que estás ilustrando, pues no tiene sentido. Entonces, por eso es importante cuando elabores tu mensaje, tu bosquejo, presentas tu punto principal, tus subdivisiones, y ubicar exactamente la ilustración en cuál subdivisión o en cuál división va a quedar, con el título y la aplicación que vas a darle a esta ilustración. Entonces, sobre todo tiene que ver con la experiencia del oyente y debe estar libre de ambigüedades. O sea, la ilustración tiene que ser tan claro, porque no va a ser que la ilustración requiera de una explicación, porque entonces ya va a haber una explicación para la explicación y eso complicaría completamente todas las, o sea, el propósito de esa ilustración, ¿no? Porque se va a desviar a lo central, porque su propósito es ilustrar el punto que tú tienes en presencia. No, el propósito no es explicar la ilustración, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante. Pues vamos a hacer un recorrido de dónde se pueden encontrar ilustraciones. Bueno, se pueden encontrar ilustraciones, en primer lugar, lo más práctico, observando la naturaleza a tu alrededor.
en todo nuestro alrededor hay ilustraciones y el Señor Jesucristo fue experto en ese sentido cuando hablaba del sembrador, cuando hablaba de la parábola del buen samaritano, que en todas las ilustraciones de lo que le rodeaba, él tomaba uso, ¿verdad? Y incluso hasta de las noticias que habían, ¿verdad? De aquellos hombres galileos a los que se les había caído un edificio encima, una torre. Entonces, todos esos constituían elementos de ilustración. Además, número 2, conociendo los eventos que suceden en la comunidad y en el mundo, las noticias, le decía, es importante que el predicador se actualice, tenga las noticias a mano, para que pueda en base a ello tomar como punto de ilustración que tenemos tantos ejecutados, que esta mañana estuvo colgado alguien y como punto de partida, ¿no? Que un muchachito de tal edad y mi ilustración es sobre la adolescencia, tal, y entonces tomas como punto de partida. Es un ejemplo, ¿no? Miren, también se puede tomar recordando las experiencias pasadas de la vida, por ejemplo, como parte de su testimonio y tomarlo como punto de partida o testimonio de otras personas. También hay ilustraciones que se pueden tomar directamente de la Biblia, ¿cómo no? Porque, por ejemplo, a lo mejor uno de tus puntos vas a ilustrar con la parábola del hijo pródigo, o tal vez con la oveja perdida, uno de tus puntos, no sé, ir tomándolo como una ilustración que es parte del desarrollo de la explicación de tu punto principal. Ahora, es importante entender que cuando hablo de ilustración, la ilustración no es tu punto principal, sino es la explicación de tu punto principal. Eso no lo olvides, porque de pronto se hace el punto, la ilustración, y no es la ilustración el punto principal, sino es explicación o ejemplificación de ese punto principal. 5. Se pueden encontrar ilustraciones leyendo las ilustraciones de otros predicadores. Hay buenos libros donde puedes encontrar ilustraciones y aquí es donde me gustaría dejar esta nota aclaratoria. Tampoco vamos a llenar nuestro sermón de puras ilustraciones, porque también eso va a fomentar cierta distracción al punto principal, ¿no? Entonces vamos a ir usando las ilustraciones que sean pertinentes y que sean necesarias. 6. Sabiendo las anécdotas de la vida de los personajes bíblicos, que cuando tú conoces las historias de los personajes bíblicos te pueden servir algún punto de su historia como ilustración de tu sermón. 7. Comparando un momento tomado de la historia sagrada con las circunstancias en que viven los concurrentes. Incluso hasta eso puede constituir el sermón completo. Pero esos tipos de comparaciones te ayudan, ¿no? Vamos a hablar de la importancia de los niños y entonces tomas una escena donde Faraón manda a matar a todos los niños varones y tú hablas de la importancia de los niños en una sociedad, en una generación, en la formación de una cultura, en la presencia, es un ejemplo, ¿no? Pero puedes tomar otros tipos de ilustraciones para ir haciendo énfasis. Bueno, 8. Otra fuente de ilustración viendo la literatura española y latinoamericana. Y eso ayuda bastante porque además eleva la cultura de los oyentes y pues pueden ellos conocer escenas en la vida, por ejemplo, de literaturas como El Quijote de la Mancha, de Saavedra, y entonces tú hablas, por ejemplo, de los molinos de viento. También, por ejemplo, El Progreso del Peregrino, hay buenas ilustraciones, momentos interesantes, ¿no? A lo mejor en la Ilíada, el caballo de Troya es una buena ilustración. Y otros puntos, o sea, ir acercando a las personas en la literatura común, ¿verdad? La literatura española y latinoamericana, europea, etcétera. Entonces, presentarle materiales de libros que van surgiendo, de escritos, de obras, no sé, ¿verdad? A lo mejor tu ilustración se centre o comience con la Mona Lisa y tal punto de estas pinturas de Dante, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante porque va haciendo cultura con la vida de los oyentes. Además que el predicador también se vuelve más culto. 9. También se puede buscar ilustraciones consultando en los libros de ciencia, de historia y otros ensayos que pueden servir, incluso dando hasta la bibliografía para los interesados.
10. Examinando las biografías de grandes hombres, tanto en la historia secular como en la historia de la iglesia, y entonces ver vidas, a lo mejor tu ilustración esté basada en la vida de Benito Juárez, o a lo mejor la vida de Bolívar. Simón Bolívar tiene muchísimas historias interesantes, ¿no? Allá también, no solamente de ellos, sino que a lo mejor de Moody, de, no sé, personajes ya en la historia bíblica, o en la historia de la iglesia, como parte de Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores, o también quienes murieron como mártires, ¿verdad? Bueno, pues ustedes pueden sacar ilustraciones de todos esos elementos. Sí, es imposible decir cuánto es el número ideal de las ilustraciones para un mensaje. Eso va a depender de las que harán falta para aclarar la verdad en determinada ocasión. Pero es recomendable que el predicador se siente a escoger las ilustraciones de clases diferentes para las distintas verdades, y también para su diferente auditorio, porque eso va a hacer que las personas pues también capten su atención y entendimiento del punto principal, que es lo principal en este sentido de la función de las ilustraciones. Las ilustraciones son buenas y son necesarias también, pero pueden ser un peligro de introducir doctrinas erróneas, y aquí es importante entender el uso correcto de las ilustraciones, porque si se presentan como pruebas concluyentes de una enseñanza o como base para una doctrina, la ilustración, entonces estás perdiendo el propósito de su uso, porque no es para eso, la ilustración no te sirve para fomentar una doctrina, para concluir una enseñanza como base para una doctrina. No, no. Las ilustraciones no sirven como pruebas, sino como aclaraciones. Eso es algo muy importante y yo lo quiero dejar enfatizado, porque, vuelvo a decir, las ilustraciones no sirven como evidencias doctrinales, no sirven como pruebas, sino como aclaraciones de los puntos, de ilustraciones de las doctrinas principales. Las ilustraciones pueden ser el punto principal, pero pueden ser las subdivisiones o un ejemplo de ellas. Depende del mensaje que tú vayas a desarrollar, pero por ejemplo, es importante entender que a menos que tus puntos principales sea, aquí yo les presento los siguientes ejemplos, y entonces se constituyen en tus puntos principales. También pueden ser subdivisiones o pueden depender de allí algunos puntos. Se debe pasar la molestia de escribir las ilustraciones palabra por palabra. ¿Cómo piensas presentarla? ¿Por qué? Para decirla sin rodeos, para que no tengas titubeo, para que no digas palabras huecas y comunes, y también para lograr mayor impacto, porque a la hora de pronto cuando empiezan los titubeos y ya no existe una claridad de qué es lo que pasó, si entró, si lo dijo afuera de la casa, si adentro, entonces empiezan los detalles, ¿no? Entonces es importante ubicar bien los detalles para que así la ilustración no necesite una explicación. Cuando la ilustración necesita una explicación aparte, ya no es una ilustración, ya se volvió en un complejo y que requiere prácticamente un mensaje para explicar la ilustración. Eso es importante dejarlo claro. Sería bueno establecerse la costumbre de archivar las ilustraciones, narras tu ilustración y lo vas archivando, y designar un cuaderno en el cual guardarlo, o pueden conseguir folders o legadores de archivos o carpetas, o en este caso también abrir un archivo en tu computador, en tu ordenador, donde digas ilustraciones y vas narrando tus ilustraciones. Ahorita con el Face, por ejemplo, tú los puedes hasta subir al Face, ir guardándolos, y ahí cuando necesites pues los bajas, ¿verdad? Muchas veces también se hace eso para restaurar o respaldar los sermones, los pones allá en tus notas, y cuando tú los requieras los bajas del internet, porque a veces se daña la computadora o las memorias. Número 6. Refuerce su ventana. Empiece la búsqueda de buenas ilustraciones para sus propios mensajes. Desde ahora empiece usted a acumular
todas las ilustraciones, eventos, cuestiones que vayan surgiendo. No los veas sin importancia, apúntalas, nárralas, si es posible hasta con fechas, porque eso te va a servir mucho lo que te pasa en la cotidianidad de la vida. Y bueno, pues esos detalles que a veces hasta son chuscos, te pueden servir como ilustraciones. Empieza a guardarlas, empieza a escribir y en su momento ponles títulos, ¿verdad? La ilustración de el perro y la gallina, ¿verdad? Lo pones con su título y cuando tú vayas a predicar en tu subdivisión o donde lo vas a ubicar por allá, ilustración del perro y la gallina, ¿verdad? Ya tienes tú, ya sabes dónde tienes esa ilustración y la puedes repasar también. Entonces, bueno, pues espero que este tema sobre las ventanas del mensaje puedan ser de utilidad para todos ustedes. Saludos, Pastor Salomón de la Cruz, presentando su libro de homilética básica, Aprende a predicar con más éxito. Saludos amigos, les acaba de mandar el cuestionario del capítulo 6, las llaves del mensaje, y mi exposición está basado en este libro que se llama Homilética Básica. En el instructor es la página 71 y se trata de las llaves del mensaje. Bueno, vamos a comenzar explicando esta pregunta. ¿Qué valor habrá después de esforzarse tanto en la elaboración de una buena casa, en la hechura de una buena casa, buscando tener buenos materiales para todas las piezas, si al llegar a entregarla no le damos la llave al cliente? O sea, no tiene acceso. Entonces tenemos un problema grande, pues no podrá entrar ni apropiarse de esa hermosa casa. En ese sentido tenemos que aprender de cómo darle la llave. Aquí está en la llave de todo el esfuerzo hecho con anterioridad. La clave de todo ese esfuerzo está en la entrega de la llave. Una gran parte del éxito permanente del mensaje va a depender de esta llave que le llamamos la conclusión. Es tan importantísima la conclusión. Una llave es un operador técnico o un instrumento que se usa para abrir y cerrar las puertas que llevan incorporada una cerradura. La conclusión es lo que se usa para amarrar los puntos del mensaje y para inspirar al oyente a tomar las decisiones necesarias. Es esto la función de la llave. La conclusión, prácticamente estamos hablando del punto final de todo sermón, en el que el constante objetivo del predicador que ha elaborado en su propósito llega a su meta en forma de una poderosa impresión. Recuerden que es aquí donde ha trabajado para la elaboración de su propósito, de su objetivo, de su propósito general y específico, y es aquí donde él recuerda su propósito para que pueda alcanzarlo. Es cuando desenlaza su contenido ya y el mensaje visibiliza su unidad. Es aquí. Algunos le conocen como el clímax del sermón. El clímax porque es el punto culminante, es el momento de más emoción. Podemos decir que es la parte cuando más conmovidas están el predicador y el auditorio. Ya explicaste todo tu mensaje y ahora estás en el momento. ¿Qué voy a hacer con ese sermón? Es el momento en el que el clímax del sermón debe terminar prácticamente con lo que se llama la conclusión. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Ahora, los propósitos de la conclusión son los siguientes. En primer lugar, uno de los propósitos es resumir las ideas principales, refrescando la mente del auditorio, porque si hablaste 15 minutos o 20 minutos, seguramente que a algunos ya se les está olvidando. La mente es muy rápida para olvidar, la mente humana. Así que es una especie de resumen de las ideas principales. Luego también otro propósito es imprimir la verdad expuesta, pero en un impacto final en la memoria del oyente. O sea, prácticamente aquí es el momento de soltar la bomba, de hacer el boom, de hacer reflexionar a la persona, reaccionar a la realidad del mensaje. Pero también es aplicar todo para que tenga el mensaje un ardiente encuentro en o la vida del oyente y a seguir su camino de acción. Es el momento de decir, o sea, ¿para qué me va a servir este mensaje? ¿Qué tengo que ver con todo lo que han predicado? Porque si no tengo nada yo que ver con ese mensaje, bueno, pues en balde se dio. Miren, para la elaboración de la conclusión,
Voy a mandar un audio donde vamos a estar explicando las partes que consiste, cómo puedes dividir tu conclusión y lo vas a elaborar paso por paso para que tu conclusión no se eche por la borda. Por favor, nadie improvise la conclusión. Tienes que sentarte a escribir, así como escribiste tus divisiones y le diste mucho énfasis a las subdivisiones, tienes que sentarte a terminar por escrito tu conclusión, porque esto es tan importante. Con esto vas a culminar tu mensaje y esto va a ser prácticamente la poderosa impresión que vas a dejar en tus oyentes. Si es la razón por la que estamos haciendo esto antes aún que la introducción. Hay 6 partes en las que puedes dividir tu conclusión en el momento de elaborarla, en la que se puede volver tan algo práctico y natural. Miren, en primer lugar, una conclusión debe de tener una transición. ¿La transición de qué? Recuerda que has terminado tu sermón, entonces haz una transición en el que enlazas todo el cuerpo del mensaje con la conclusión. Esta oración de apertura de la conclusión es la oración de transición a la inversa. Por ejemplo, en la oración de transición, cuando ibas a explicar tus puntos principales, esta noche les voy a hablar acerca de las características del amor de Dios. Fue en tu introducción. Ahora en tu conclusión comienzas con una transición a la inversa. Esta noche ya hemos hablado de las características de el amor de Dios. Entonces ustedes se dan cuenta cómo fue una transición a la inversa en ese sentido de la oración de transición que diste en la introducción. Ahora es una transición para tu conclusión. Entonces la transición es la primera parte cuando dice hemos visto que las siguientes cosas. Entonces después inicias rápidamente. Estoy hablando de cosas breves solamente que estoy dividiéndolo en 6 partes. La primera es la transición, luego la recapitulación, que es un breve, pero escúchelo bien, breve, no vas a volver a predicar, es un breve repaso de los puntos principales sin tener que repetirlo todo. Por ejemplo, en mi transición digo, esta noche ya hemos visto las características del amor de Dios. Vimos que el amor de Dios es universal, el amor de Dios es práctico y el amor de Dios tiene un propósito. Ahora, bien, esa es la recapitulación. La recapitulación es el breve repaso de los puntos principales sin que tengas que repetir todo lo dicho. 3, la aplicación. La aplicación es aplicar el mensaje directa o indirectamente, porque hay formas de hacerlo directa o indirectamente. Es decir, puedes incluso, si es una persona que está cumpliendo 15 años, la aplicación es directa, ¿verdad? Si es una actividad evangelística, indirectamente. Bueno, también si es un grupo de jóvenes, directamente te diriges a los jóvenes, o si es en general a todo el auditorio. Pero debe ser práctica y mover al oyente, es decir, personalizarles el mensaje en esta aplicación. A ti te digo, esto es para ti. ¿Qué tengo que hacer yo en este mensaje? ¿Cuál es mi decisión? Entonces tú vas a aplicarle el mensaje ya a la persona en la toma de sus decisiones. 4, demostración. En la demostración es el razonamiento para probar el mensaje, es decir, mostrar la verdad del mensaje con un hecho o un dicho universalmente probado. Se muestra al oyente lo que le falta en ese mensaje, es decir, lo que a él necesita tener. Entonces, tú que has estado viviendo lejos de Dios, estamos hablando del amor de Dios, un ejemplo, ¿no? En este momento te falta recibir ese amor de Dios, te falta experimentar. Entonces estás demostrando que realmente le falta y te falta por esta razón, por esto y por aquello. Pero viene la persuasión en quinto lugar. La persuasión, en la conclusión, es inducir o mover al oyente a creer o hacer una cosa por medio de razones sacadas del mensaje que has dado. Por una conclusión general, se le dice al oyente la solución al problema. Esto es algo muy importante porque no los vas a dejar con el problema. O sea, sí te falta el amor de Dios, pero ahora, ¿qué tienes que hacer? Tú puedes tomar esa decisión hoy y esa decisión está a la mano, está cerca de ti. Entonces, ya es en una persuasión, hazlo por ti, hazlo por tu familia, Entonces, tú estás ya persuadiendo para que tome la decisión. Y el número 6, con que concluye la culminación se llama de la conclusión. La culminación de la conclusión es donde se le invita al oyente a que actúe conforme al propósito del mensaje, a que
no sé, lo que vaya a hacer, decida, reciba el mensaje, le escriba, reciba o ponga en práctica el mensaje. Se puede culminar con una ilustración del tema, con un canto, con una poesía adecuada, con una serie de interrogaciones. O sea, hay muchas formas de concluir, pero en tu conclusión es importante que acabe, que, que se llegue al fin. Entonces, no repitas otra y otra vez el mensaje. Si vas a concluir, concluye ya. Por eso dice el dichoso, bienaventurado aquel que sabe concluir cuando ha terminado su sermón. Entonces, generalmente una buena conclusión debe ser breve, debe tener un sentido positivo, es decir, no regañar, porque eso no persuade a las personas. No lamentar tampoco, porque aquí hay el punto donde muchos lo que hacen es lamentar, lamentar, lamentar. O sea, no es para el momento de la conclusión, no deplorar ni resignarse al fracaso, ya ni modo, todos están perdidos, no, no, sino la idea de la conclusión, ayudar al oyente a buscar a Dios, a enmendar sus costumbres malas si las tiene, de acuerdo al mensaje lo has probado, y a encontrar solución a sus problemas. Así que debe llevar una concordancia estrecha con el propósito del sermón. Eso sí, no debe de desviarse, o sea, no le vas a dar otro tema, otro mensaje, o sea, es la aplicación de tu sermón. Y debe hacerse por escrito, porque de ahí la importancia que estoy dejando de que lo hagas por escrito, para que sepas cómo vas a aterrizar y haz esas 6 secciones y escribe brevemente cómo vas a poner cada una de las 6 secciones. Y mi consejo es que no se desplome todo el mensaje que tú has dado, 20, 30 minutos, 40 minutos máximo, por falta de una conclusión afectiva. ¿Por qué? Porque si no es una conclusión efectiva, todo lo que hiciste es desgaste y lo anterior al sentarte a hacer tu mensaje. Así que pongamos un buen candado y excelentes llaves en manos de nuestros oyentes. Sé que cuesta trabajo el hacerlo, pero uno se siente recompensando al ver una preparación esmerada que ayuda a entrar con facilidad de alguna manera enfrentar con facilidad las crisis de la conclusión. Entonces es algo muy importante que nosotros podamos aterrizar con una buena conclusión. Saludos amados desde Cozumel. Recuerden que estoy poniendo mi libro Milética Básica y en la página 77 del instructor hoy corresponde al capítulo 7 que se llama La fachada principal del mensaje. Estamos usando la analogía de la predicación como una construcción de una casa. Ya hemos entregado la llave, pero vamos a presentar la fachada, que es la que pues ayuda al interesado a acercarse, que le llama la atención, y eso es algo muy interesante. Así que no podemos obligar a la gente a que entren en una casa que hemos construido, pero podemos hacerle una invitación a que la mire al menos. Y por sí solo, al mirarla de lejos, a lo mejor como una fachada, le empiece a valorar y diga, se ve interesante, ¿no? Me llama la atención. Creo que la primera intención para vender una casa lo dará la fachada que tenga, y la primera impresión cuenta mucho. La fachada es generalmente el exterior de un edificio, especialmente en el frente, pero también algunas veces los laterales y el contrafrente. Pero en este caso nosotros podemos presentar el aspecto visible de la casa, del edificio, incluso del sermón que estamos hablando. En arquitectura, la fachada de un edificio es a menudo la más importante de un diseño y marca el carácter del resto de la construcción, aunque desde luego que la estructura requiere ser una estructura muy sólida y muy fuerte, pero finalmente lo que le llama la atención a las personas es la primera impresión. No pensemos que la casa es muy fuerte y el que tenga los recursos lo tiene que comprar porque está bien hecha. O sea, realmente a primera vista no les interesa tanto eso, ¿no? No esperemos que todo el auditorio esté con ansias de escuchar cada palabra que se predica, porque tú dedicaste tantas horas de tiempo para preparar la predicación de tu sermón. Realmente el predicador tiene que hacer un esfuerzo enorme, enorme, para conseguir la atención de los concurrentes. Hay que valerse de la introducción. Esto es la fachada del mensaje.
Miren, la introducción es el proceso mediante el cual el predicador trata de preparar la mente de sus oyentes, asegurar el interés de ellos y presentar el tema del mensaje que tiene que proclamar. Voy a volver a decir, la introducción es el proceso mediante el cual el predicador trata de preparar las mentes, asegurar el interés de sus oyentes y presentar el tema del mensaje que tiene que proclamar. Son tres cosas. ¿Cuáles? Reiteramos, preparar las mentes, o sea, ya predisponerlos para lo que tú les vas a explicar. En segundo lugar, asegurar su interés, captarles el interés. Así que en tu introducción tiene que enviar una carnada que ellos puedan agarrar, que capte su interés de inmediato y presentar el tema del mensaje que tienes que proclamar. Ahí es que vas a hacer el puente de entre captar su atención, prepararle su mente y presentarles ya en conceptos muy generales lo que es la introducción del tema. Entonces la introducción es lo primero que se da a sus oyentes, sin embargo es lo último que se prepara. Eso es interesante que lo tengas en cuenta, no te pongas a hacer tu introducción si todavía no tienes la elaboración completa de tu sermón, incluso hasta la conclusión lo haces antes. No se trata al principio del curso porque primero se resuelven cuestiones básicas, fuertes, así como en una casa. Primero se levanta todos los elementos importantes, fuertes, y luego se preparan los detalles de fachada. Bueno, los detalles o arreglos que embellecen la fachada, bueno, van a prepararse de último. Pero llega el momento en que se necesita hacer y tiene que hacerse y se va a hacer con mucho esmero y dedicación. Por eso estamos dedicando este tiempo a la elaboración de tu introducción. Más o menos para que tengas una idea de tres momentos del mensaje. Primero, lo que es la introducción, luego el cuerpo del sermón y después la conclusión del sermón. Introducción del sermón, cuerpo del sermón y conclusión. Esos tres elementos son infaltables en un mensaje. Así que este se trata del primer momento, que es la introducción. Es un mensaje sin introducción. Sería como una casa sin puerta, no tiene fachada, no tiene acceso. ¿Cómo accedes a una casa que no tiene una puerta? Su importancia radica entonces de la introducción en el hecho de que es la parte del sermón que establece contacto con el auditorio y entonces es ahí donde radica la importancia de una introducción. Es decir, tú te paras como mensajero, le das la bienvenida, miren, observen, esto es lo que yo quiero enseñarles y abres la puerta y le dices adelante. Miren, maneras de hacer una introducción. ¿Cómo tú puedes elaborar tu introducción? Primeramente puedes usar una ilustración audible o visible, ya te enseñamos el tema de las ilustraciones, para ayudar al oyente a abandonar sus preocupaciones y concentrarse en el mensaje. Esto es muy importante porque tú tienes que captarle su atención, o sea, quítales que en ese momento llegaron con tantas preocupaciones, tantas cuestiones que están pensando y tú concéntralos en el mensaje. Puedes hacerlo usando una ilustración, contando una anécdota de tu vida, etcétera, ¿no? Segundo, lanzar interrogantes para estimular la curiosidad y enfocar el tema que se va a predicar. Eso es una buena oportunidad cuando tú empiezas, ¿no? ¿Llegaremos al 2020? ¿Saben ustedes lo interesante que hay detrás del 2020? ¿Cuántos de ustedes han escuchado las teorías de que el Señor puede venir en 2000? Tú, fíjate, ya empiezas a hacer que piensen y bueno, les captaste la atención, a lo mejor ni siquiera toques ese tema, ¿no? Pero por lo menos ya le captaste la atención y empiezas a ir desarrollando. Tercero, hay que comentar un evento o suceso de la actualidad para llegar a la mente del oyente y partir de ahí. Esa es una forma. Recuerda que puedes usar ilustración, puedes lanzar interrogantes, puedes comentar la noticia que estuvo en esta mañana, ¿no? A lo mejor sea parte de tu sermón, ¿no? A lo mejor vas a hablar de la santidad, de la limpieza del alma y dice, esta mañana salió en los periódicos que la institución encargada de recolectar basura estará en tal lugar, tal, y estarán llevando artículos que no recoge la basura normalmente, etcétera, y entonces en tal parque. Y la gente, oye, nos están dando una buena noticia, ¿no? Pero ahora yo les voy a hablar de la limpieza del alma, así como tienes que hacer limpieza en tu casa. Bueno, 4.
hacer un contraste entre lo que piensas, la mayoría, y lo que dice el pasaje que se estudia o que se medita. Entonces eso es algo muy importante, ese contraste entre lo que piensa la mayoría y lo que dice el pasaje. A lo mejor sobre cualquier tema, tú haces una encuesta y qué dice la mayoría y qué piensa la gente. El número 4 es muy interesante entre lo que la mayoría piensa y lo que el pasaje enseña, por ejemplo, sobre lo que es un hijo de Dios. Nuestro tema es ser un hijo de Dios y generalmente la gente dice todos somos hijos de Dios, no somos animales. Entonces tú puedes comenzar por allá y qué enseña la Biblia acerca de ser un hijo de Dios en Juan capítulo 3. Otra de las formas de introducir un mensaje es decir un dicho, refrán o proverbio con moderación y con gusto. Cuando digo con moderación es que no podemos exagerar, no podemos caer tampoco en predicadores de dobles sentidos, hablando en forma muy holgada en la lengua, mucha relajación en ese sentido, grotesca hasta el punto, sino que cuando hablo de un dicho, estamos hablando de un dicho que sea moralmente aceptable, un dicho no de dobles sentidos, un dicho, un refrán, un proverbio con moderación y también decirlo con gusto, porque a veces hay chistes de malos gustos y nosotros tenemos que aprender a moderar esa cuestión, ¿verdad? Como predicadores, que no se vaya más allá de lo que es el respeto, porque somos personas morales, se está viendo una persona que está enseñando moral. 6. Contar un relato emocionante o interesante de las noticias, de la vida diaria, de la imaginación. Por ejemplo, ¿saben qué? Hablando de la quema del Amazonas, todo lo que se está dando en este momento. Entonces tú ya empiezas a hablar sobre esa cuestión, puedes de ahí partir para un mensaje. El apóstol Pablo habló de un fuego mayor, de un fuego que estaría en la vida del creyente. Ese es el fuego que dice en 1 Timoteo. Y entonces empiezan a hablar, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Capítulo, perdón, séptima forma, recitar una poesía o poema o un canto. Tú puedes iniciar allá, ¿no? Hoy voy a hablar del hermano lobo y empiezas a recitar la poesía, ¿no? Del hermano lobo. Comentar algo novedoso del pasaje mismo que a lo mejor a muchos se les ha pasado por alto, pero tú puedes introducir el pasaje hablando del mismo pasaje con algo súper interesante del mismo pasaje, ¿no? 9. Explicar el valor práctico del tema para la vida de los que lo escuchan y cómo ésta les va a servir, les puede servir en la vida diaria. 10. Testificar una experiencia personal que haga de ellos pues reflexionar, ¿no? A lo mejor tuya o de otra persona también, un testimonio, ¿no? Es una forma de introducir. Entonces, eso es algo muy, pero muy importante. Una buena introducción debe tener las siguientes características. Las voy a poner aquí. En primer lugar, una introducción debe ser interesante, debe remover prejuicios en contra del tema que vas a hablar, debe ayudar a traer calma al auditorio, o sea, no los vas a alterar tampoco, sino que ellos deben saber que tú dominas el tema y que vas a traer un mensaje que les va a traer una esperanza, o sea, eres una voz autorizada en ese aspecto, porque tú has recibido algo de parte de Dios. Eso es importante entenderlo. Eliminar la ignorancia de los oyentes con respecto al tema. O sea, tú debes de introducir aclarándoles la cuestión del tema desde las diversas perspectivas. Comenzar por lo natural, lo conocido, lo familiar, para ir al tema a tratar. Es decir, toda la introducción debe moverse hacia lo que se propone y ser breve de lo conocido hacia lo desconocido. No se trata de que hagas más complejo el mensaje. Además, para que sea más ordenada, la buena introducción puede dividirse en las siguientes partes: despertando el interés, proposición del mensaje, pregunta clave y oración de transición. 4 aspectos que debe contener una introducción, y a continuación les voy a enseñar cómo desarrollar cada uno de esos 4 aspectos. Despertando el interés en primero, proposición del mensaje, que es lo más difícil, pregunta clave y la oración de transición. 4 elementos importantes.
Bueno, entonces vamos a, a hablar de esos 4 elementos y para esto, para de alguna manera poder elaborarlos, que los vamos a poner en práctica. Inmediatamente después de elaborarlos, vamos a hacer un cuestionario de cómo evaluar mi introducción. Vamos a ver lo primero que dijimos, que es despertando el interés. Mira, en ese primer punto, tú así lo vas a poner, de hecho así viene en tu introducción, despertando el interés, vas a poner el punto donde vas a captar el interés. ¿Cómo voy a captar el interés de mis oyentes en este mensaje? Eso es lo primero que va cuando tú inicias tu mensaje. ¿Cómo captar el interés? Para que ellos volteen a verme a mí y escuchen el mensaje tan importante que tengo y volteen a ver a mi tema. Recuerden que en la introducción hay dos cosas también, que cuando hablamos de la introducción hablamos de dos cosas. Uno, introducción del predicador es cuando tú saludas, esa es tu introducción, y la introducción del mensaje, que es lo que estamos hablando. No estoy hablando de la introducción del predicador, la introducción del predicador es cuando tú te presentas y haces tu, quién eres tú. No, estoy hablando de la introducción del mensaje, no de la introducción del predicador. Lo primero que tiene que contener es despertando el interés. Lo segundo es una proposición del mensaje. La proposición del mensaje, este es el resumen pequeño, unas 4 o 3 líneas máximo. No puedes más de lo que es tu mensaje. Es decir, esta noche yo les voy a hablar acerca del amor de Dios, todas sus características. Ya, con eso ya hiciste la proposición de tu mensaje. Luego viene la pregunta clave. ¿Cuáles son las características del amor de Dios? Y la oración de transición, fíjate que la oración de transición es ya la introducción a las preguntas, que las respuestas van a estar en las divisiones principales, por ejemplo, la oración de transición. Bueno, pues a continuación les invito a que veamos cuáles son las características del amor de Dios. Ya esa es tu oración de transición, vea, son frases breves que te ponen como puente para tus divisiones principales. Bueno, con esas 4 partes ya puedes trabajar tu introducción. Empieza a elaborarlo. Quiero ver las introducciones elaboradas. Y después de elaborarlo, estas 5 notas, 5 preguntas hazte. ¿Es llamativa como para despertar el interés de los oyentes? 2. ¿Se relaciona de una manera clara y directa con el tema? 3. ¿Es apropiada para el mensaje? 4. ¿Es breve? Y 5. ¿Está por escrita? Si ha terminado la introducción de un mensaje, páselo con los otros puntos en limpio, vea la estructura que está en la página donde viene la estructura y ya envíe su mensaje completo. Saludos, le espero para revisarlo. Sí, bueno, y para complementar la idea que la cápsula que acabamos de enviar nos está proporcionando es precisamente que usemos los recursos narrativos, así como esos cuentos novelescos sirven para atraer la atención. Son métodos, no estamos hablando del contenido, que usted se ponga a contar la novela. No estoy diciendo que usted cuente la novela y el final de la novela. Puede usar incluso en su introducción, no, tampoco es prohibido. Lo que yo estoy diciendo es que como recurso literario puede servir ese método para narrar tus mensajes y que de esa manera captes la atención para transmitir un buen mensaje. Ahora, en esta ocasión vamos a hablar precisamente del capítulo 8 de la predicación del mensaje. Ya envié también el cuestionario número 8 y en la página 83 del material, tanto del alumno como del instructor, es donde comienza este tema del capítulo 8, la predicación del mensaje. Con un mensaje puede que el predicador, les había comentado, haya pasado horas en su preparación y que tenga verdades preciosas para la congregación, pero si no se presenta en una forma dinámica, o sea, que sea viva, o sea, la idea no es que escribas tu sermón y saques tu papelito, hermano, me pasé horas, así que prestenme atención y ustedes están en obligación de escuchar lo que voy a leer. No, no necesitas
es una forma de acomodar tu mensaje, pero no quiere decir que vas a sacar tu sermón y que te vas a poner a leer tu homilía. Mira, con un mensaje, aunque hayas pasado horas y horas, pero, y puede ser, y no dudo de que tenga, y lo tendrá, verdades preciosas para la congregación y bien estructurado para esos oyentes en específico. Pero si no se presenta ese mensaje en forma dinámica, muchos, créemelo, muchísimos, si no la mayoría de los oyentes, no se va a convencer del valor de lo que se les predicó. Para ello, me gustaría algunas sugerencias para presentar exitosamente el mensaje o con más éxito a lo que ya ustedes tienen. Vamos a ver, número 1, hay que presentarse ante los asistentes conscientes de que Dios desea en cada corazón y con fe de que Él hará un cambio, una transformación a través de ese mensaje que tú vas a enviar. No dar lugar a una actitud pesimista, si ustedes están perdidos solamente y ya no tienen remedio. Hay que ser optimista siempre en tu predicación, siempre ir con fe de que Dios va a hacer algo a través de ese mensaje, con una actitud optimista, segura, sin titubeos o disculpas, ¿no? Esto se logra mediante una vida habitual de oración y constante búsqueda al Señor, ¿verdad? Segundo, hay que prepararse en su presentación. Miren, parece nada, pero el predicador cuenta muchísimo. A la hora de presentarte, cuenta mucho la atención que te van a poner. ¿Qué es? Estoy hablando de preocuparse por tu presentación, aseo personal. Zapato, peinado, si quieres verte igual, incluso bien alimentado, ropa, llevar tu pañuelo, todo listo, ¿no? Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Porque al ir preparado tú en todos los elementos, pues eso te va a dar cierta seguridad, cierta confianza y también tú vas a transmitir esa seguridad y confianza a la gente. 3. Dirigir la mirada directamente a los oyentes. Al momento de te dan el púlpito, tu mirada dirígela hacia ellos para inspirar así la confianza y para observar las reacciones de los oyentes, porque ahí te vas a dar cuenta quién se está durmiendo, quién está desganado, y a lo mejor hasta directamente puedes hablar. No estoy diciendo ofender, no, sino estoy diciendo hablar para dinamizar tu mensaje. Al contrario, estimúlalos para que se involucren dentro de tu mensaje. 4. Hacer un esfuerzo para variar el tono y el volumen de voz. O sea, tú vas contando y de pronto en la acción, donde entra la emoción, tú le subes el tono, a lo mejor la rapidez, el cambio, la variación de volumen, adaptándole incluso al ambiente y cuidar siempre esa voz, porque es algo muy importante que Dios te ha dado. En quinto lugar, hay que buscar la manera de proyectar tu propia personalidad, porque de pronto yo veo muchas imitaciones, ¿verdad? De predicadores y eso como que le resta el mensaje, porque pues la persona ya se los distrae. Hay que proyectar su propia personalidad midiendo los ademanes que haces durante la predicación, porque los ademanes son importantes, pero también llega el momento en el que la exageración de ademanes también puede causar distracción. Evite los gestos entonces exagerados, porque va a distraer al oyente. No repitas continuamente algún ademán. Los ademanes deben de ser naturales en la comunicación y expresar lo que tú estás tratando de comunicar. Evitar el juego de algún objeto, no sé, el lapicero, tu carpeta, no sé, y eso te va a restar, ¿verdad? Porque eso distrae a las personas, desvía la atención de la congregación y además rebaja la espiritualidad del mensaje, porque tú estás allá para compartir. Ahora, esto es muy importante en séptimo lugar. No se use muletillas. ¿Qué cosa es una muletilla? Aquí muletilla es un término que se usa para referirse a lo que el predicador siempre está utilizando como un mecanismo de ver que no se preparó. Por ejemplo, una palabra, una frase, una alabanza, y a veces el gloria a Dios, y estás predicando amén y gloria a Dios, ya en lugar que se convierte en una alabanza,
se convierte en una muletilla. O el o el así es, o no sé, hay muchas muletillas que vienen a juntarse y eso nos va a restar. ¿Qué cosa resta las muletillas? Las muletillas lo que resta es elegancia al mensaje. Así que intencionalmente grábate, escucha dónde estás usando muletillas y trata de evitar esas muletillas. O sea, sé un autocrítico, párate delante de un espejo y expresa tus ademanes, tus muletillas y trata de ir superándolas. Por eso es que yo recomiendo que los que están iniciando a predicar no tarden mucho en su mensaje para que así les dé más chance, vas a tener más espacio para ir corrigiendo. Pero un mensaje largo solo es solamente si tienes un dominio enorme de la palabra y eres un predicador de mucho éxito, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante. Entonces, un mensaje corto. 8. Escuchar a los que nos ayuden con sus críticas constructivas. Eso es importante también. A lo mejor en los casos a veces la esposa es una buena crítica, no el esposo, los hijos, entonces gente que te anime, un amigo, sabe que dónde fallé, y entonces tus críticas constructivas no son para que te desanimen, animarles a que sigan con sus sugerencias y agradecerles con toda sinceridad la bondad que han tenido contigo. Porque, por ejemplo, si alguien viene y te dice, hermano, fíjate que tú repites mucho esa palabra, o tú usas esta ademán, o esta palabra a lo mejor no, luego cuando subas a predicar, hermanos, el diablo me quiere desanimar. No, no es eso, no es que te quieran desanimar, sino quieren ayudarte a lo mejor a corregir algunos elementos y puedas mejorar. Entonces, es algo muy bueno, ¿no? Agradecerles con toda sinceridad la bondad que se tiene. A veces, medir nuestro tiempo es algo muy importante. Y como último consejo, te suplico que prediques siempre con frescura. No te confíes ni del sermón que has predicado alguna vez con éxito, sino que renueva y refresca, dale un refresh a tus sermones. Dios te bendiga. Buenos días, Grupo Instrucción Teológica. Hoy es la última exposición de mi libro Homilética Básica y hoy vamos a hablar de la superación del mensajero en la página número 87. Vamos a estar comentando esta temática. Inmediatamente después concluiremos ya la exposición para cerrar el ciclo de enseñanza sobre homilética básica. Miren, cuando hablamos de la superación del mensajero, el mensajero, recuérdenlo, es todo aquel que Dios ha escogido como un vaso para ser embajador de Cristo, dándole a los hombres un mensaje, y este hombre lo predica evangélicamente. Cuando hablo de evangélicamente, estoy diciendo que es una presentación de Cristo como Salvador y Señor. Es el énfasis evangélico, presentar a Cristo como Salvador y como Señor. Como Salvador en el momento de recibir a Cristo, y como Señor para obedecerle. No solamente lo predica evangélicamente, sino lo predica éticamente. Éticamente como ejemplo y como maestro de conducta, de tal manera que Él se convierte en nuestro mentor. Y escatológicamente también predica al Señor. Escatológicamente lo hace como juez y regente del mundo. Entonces son tres énfasis del mensaje que este hombre predica, el mensajero: evangélicamente, éticamente y escatológicamente. Bueno, no se espera que la persona que está comenzando a hacer algo por primera vez produzca una obra de arte, o sea, perfecto. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada día se le tiene que exigir más a la persona, o por lo menos nosotros debemos de exigirnos a nosotros mismos más, dar más. Podemos comenzar a predicar con muy poca capacidad. Tal vez lo hagamos sin preparar nada y sin poner en orden las ideas. A lo mejor así comenzaste. Pero ya después de haber estudiado este curso, debe llevar a la necesidad de adquirir, pues ahora sí, una superación. No es la idea de este curso que adquieras un complejo de inferioridad, ni que la idea es que, bueno, se te va a castigar por no hacerlos. No, pero si persistimos en lo mismo y no nos esforzamos por superarnos cada día, ser mejores, yo creo que el cuadro en realidad cambia. Lo que no era una falta grave en el principio podría llegar a ser
a la medida que pasan los días, cuando nosotros intencionalmente vamos teniendo descuidos de nuestra parte. Pues entonces no quedemos conforme con el nivel que hayamos alcanzado predicando. Si empezamos con poco o con mucho, ya pasó el comienzo. Es decir, ya dimos el paso de iniciar, ahora tenemos que mirar hacia un futuro de crecimiento. Lo que nos resta entonces es hacernos el propósito firme de seguir creciendo. Cuanto más fuertes, más útiles seremos para Dios. Entonces, y mientras más capacidad, habilidades tengamos, más útiles podemos ser en el reino de Dios. Bueno, yo quiero hablar de dos áreas de crecimiento, aunque sé que habrá muchos más, ¿verdad? Pero en primer lugar, el predicador debe superarse en dos aspectos. El predicador debe superarse intelectualmente en primer lugar, porque creo que así como el carpintero emplea el trabajo tiempo, no lo utiliza exclusivamente a lo mejor manejando herramientas, también saca tiempo para prepararse, separa una porción de tiempo para darle mantenimiento a sus herramientas. Así como el que va a limpiar un terreno, de pronto usted ve que se detiene y empieza a afilar su machete, ¿no? No es un tiempo perdido, el tiempo de afilar el machete es un tiempo ganado. Y este es el tiempo, ¿verdad? El predicador debe enriquecerse en todos los aspectos, su vocabulario, debe mejorar su gramática, debe leer literatura secular y cristiana también, porque eso le va a ayudar a desarrollar un estilo ameno en el lenguaje, y porque es preciso conocer los términos que emplean los literarios cuando analizan o estudian la literatura. Por lo tanto, todo esto es algo muy importante en la superación del predicador. También considero que el predicador debe superarse espiritualmente. Cuando hablamos de la superación espiritual, debe ser más constante en la oración intercesora a favor de sí mismo, a favor de las personas a las que va a exponer sus oyentes. Debe evitar a lo mejor un espíritu crítico. Yo sé que en muchas ocasiones, como conocemos el tema de la homilética, está la tentación de criticar a todo el que sube al púlpito. Eso no nos ayuda ni en nuestra actitud ni tampoco a los demás. Pero también debe evitar la posibilidad de tener gusto al estar en el público. O sea, no es solamente pararse porque pues me gusta estar ante el público, que a lo mejor es algo bueno, ¿no? Pero no hacer de esto el afán de tal manera que ya con el gusto se pierda la visión. Debe evitar también el desánimo. Yo sé que en este trayecto habrá baches, caídas en el sentido de procesos de desánimo, de que no sabe cómo enfrentar la crítica, pero tiene que continuar hacia adelante. Además debe de sentir más carga por entregar el mensaje divino. Decir que fluya cada vez, no te estanques, no te estaciones, tienes que seguir avanzando. Y debe de cultivar la costumbre de adorar al Señor. Esto es algo muy importante, porque del hecho de que tú eres un predicador, también eres un ejemplo. Constituyes un ejemplo de culto a Dios, de ejemplo de cómo, si, por ejemplo, tú vas a hablar de la adoración. Oye, pero tú cómo estás en el momento de que llega la hora de adorar a Dios. ¿Cuál es el ejemplo que tú proporcionas? Pero no solamente por esto, sino por tu relación con Dios, porque esa es la forma en que te fortaleces. Debes de leer más la Biblia con el fin de alimentarte a ti mismo y no solamente para buscar sermones, porque esto es algo muy importante. Entonces creo que con esto nosotros vamos a ir creciendo, vamos a ir superándonos cada día. Ahora voy a enviar la conclusión que está en mi libro en la página 123. Sirva la analogía de la construcción que hemos presentado como un instrumento para enseñar las partes básicas, elementales del mensaje, de lo que se puede conformar un sermón. Recuerden que no es el propósito de usar todos y cada uno de los elementos en cada exposición, pero si es necesario identificarlos y hacer uso de ellos cuando se requieran, pues ya con esta preparación ustedes ya tienen una herramienta que les capacita para ello. Ya conocen cada una de las partes. Tampoco es la intención
el ofrecer una estructura cuadrada, incambiable, en un formato rígido que no puede ser modificable. No, esto es una presentación, pero ustedes pueden hacer sus propias estructuras de sermones y sin ningún problema. Recuerden que hay elementos básicos, ¿verdad? La introducción, el cuerpo y la conclusión. De ahí en adelante ustedes pueden ir armando todo lo que nosotros hemos presentado. Esto va a depender de las circunstancias también y del contexto particular en el que tú vas a compartir. O sea, no es una regla obligatoria que tiene que ser así, o que tiene que ser tantos minutos, o que tengo que llevar todos los puntos tal como lo estoy proponiendo acá. Quien haya participado de las clases en los talleres de esta materia, debe saber que homilética básica, aprenda a predicar con más éxito, le proporciona motivación, interés, conocimiento básico, pero no es un conocimiento final y total, sobre todo en una materia que debe entenderse como adaptable y hasta evolutiva en cierta forma, si nosotros nos damos cuenta. La ilustración de la predicación como una construcción solo nos sirve para saber que hay conocimientos y procedimientos técnicos en la elaboración de un sermón, pero con el contenido que cada homilético, que cada predicador tiene de su propio sistema de elaboración de su mensaje. Además, se debe andar con mucho cuidado en el uso moderno que se le da a la predicación, ya que en sus inicios consistía no en un sistema formal de discursos, aunque lo podría incluir, sino en el anuncio del evangelio por parte de cada creyente. Eso era la predicación según Hechos 1:4. De hecho, el escritor de Eclesiastés en 1:1 se denomina a sí mismo como el predicador. De Noé también se afirma que fue predicador de justicia, y de Pablo que fue designado predicador o heraldo. No hay que olvidar que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación, que el objeto central de ella es la persona de nuestro Señor Jesucristo, del Verbo. El concepto del Nuevo Testamento sobre la predicación es la proclamación pública y abierta del cristianismo a un mundo no cristiano, y no un discurso religioso a un grupo cerrado de iniciados. De ahí que en muchos círculos la predicación como exposición bíblica y como exhortación ha oscurecido su significado y hasta cierto punto enmudecido su propósito. Entonces debemos entender la tarea de la proclamación pública solo como una parte importante de la predicación, y los recursos que se nos han presentado aquí en esta clase de homilética básica como solo meras herramientas para hacer más efectiva nuestra labor y nuestro deber. Así que la historia de la predicación nos deja muchas enseñanzas, entre ellas que debemos ser pertinentes al tiempo que vivimos, sin quitar lo esencial del mensaje. Ser claros y comprensibles a los oyentes con un mensaje transparente y bíblico, y exposición de la verdad franca. La predicación actualmente deberá verse como una conexión entre la revelación pasada, que fue dada hace 2000 años, y la presente también, en el que Dios sigue hablando a los hombres a través de su palabra. Debe entenderse como el nexo perdurable entre el acto redentor del pasado, que hizo Cristo en la cruz, y su captación por el hombre en el presente hoy. ¿Qué significa para mí hoy? Es el medio por el cual Dios contemporiza su historia y ofrece al hombre la oportunidad de responder con fe. Si mientras estás escuchando o leyendo esta conclusión, te acuerdas que todo el que ocupa un espacio para exponer un mensaje de la Biblia tiene al menos 3 elementos claros en mente: que la organización de su sermón requiere una introducción, un cuerpo de desarrollo y una conclusión, pues yo me doy por cumplido este propósito de estudio. Si tú entiendes esto básico, cierro con este pasaje de la Biblia, o estos pasajes que dicen así: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. 1 Corintios 9:16. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito:
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 14 al 15. Pastor Salomón de la Cruz, para servirles.